Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Música que marca la diferencia. Que marca la diferencia. ACR Radio. Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Hay un lugar que Dios me dio para crecer. Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Es la hora de Mujer a Mujer. Un espacio para que juntas aprendamos de la palabra del Señor y nos convirtamos en mujeres temerosas de Él. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Proverbios 31:30. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 29:11. Las páginas de la Biblia, el texto sagrado, se abre hoy para estudiar a una mujer prudente, sabia, de buen entendimiento, una mujer intercesora, diligente, humilde, una mujer que supo actuar en un momento preciso cuando se le presentó el problema. Estoy desarrollando la serie Su nombre es mujer y el turno para hoy es Abigail, una mujer que vivía con un esposo difícil. Su historia la narra la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 25, donde titula la escritura David y Abigail. Y es una historia muy hermosa, donde podemos ver que ella, Abigail, usó la sabiduría de Dios para hacer frente en momentos difíciles. Pues su esposo Nabal era un necio, un insensato, borracho y malo. Hay 3 personajes principales en esta historia que podemos aprender de ellos. Y el primero es Nabal, un necio. La Biblia lo describe como un hombre malvado, tosco, ordinario, abusador, humillante, soberbio, orgulloso, arrogante. En sí, un hombre que pensaba que no necesitaba a Dios. El segundo personaje en esta historia es David, un campesino, un hombre sobresaliente de la Biblia, músico, pastor de ovejas, mató al gigante Goliat, vivía en refugios en las montañas con 600 hombres. David, el hombre llamado por Dios para ser rey. Y el tercer personaje de la historia es Abigail. Ella es una mujer de ejemplo de cómo vivir con un esposo difícil, cómo responde a un necio como Nabal, cómo responderle a un necio como Nabal. Ahora, ¿qué debe hacer una mujer cuando su esposo toma una decisión equivocada? Una mujer que camina con Dios estará preparada para enfrentar una crisis. Abigail, una mujer prudente, sabía cuándo hablar y cuándo callar.
No se quedó sentada llorando en un rincón de la casa, no. Ella fue diligente, supo escuchar a su siervo y se dio prisa, pues un ejército de 400 hombres venía a destruir a su esposo y todo lo que tenía. Ella actuó con sabiduría. Ella tenía un corazón sabio. Por eso el tema en esta mañana es la sabiduría de Dios para vivir con un hombre difícil. Y la base bíblica es el primer libro de Samuel, capítulo 25, del 1 al 3. Entonces, vamos a leer. Primer libro de Samuel, 25, versos del 1 al 3. Murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. El verso 1 nos cuenta la Biblia el contexto de la historia. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Parán. David estaba huyendo de Saúl. La situación política del país era un caos. Ya David era el futuro rey de Israel, pero Saúl no lo aceptaba. Al morir Samuel, ya no había un profeta a quien consultar, ya no había palabra del Señor al pueblo. Por eso dice la Biblia que todo Israel lloró a Samuel. El verso 2 y 3 encontramos un matrimonio y comienza la Biblia haciendo una descripción de lo que este hombre tenía. Una hacienda que era rico, 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y se encontraba esquilando las ovejas. Y el verso 3 nos da su nombre, Nabal y su mujer Abigail. Cuando uno lee todo el capítulo, el cual contiene 44 versículos, puede darse cuenta que esta mujer le tocó vivir con un hombre muy difícil. Es el tipo de hombre que uno diría es imposible de amar. Tienes un esposo difícil que por años ha soportado humillaciones, maltratos, malas palabras, desprecios y todo tipo de abusos. Pues no eres la única. En la Biblia hay un claro ejemplo de un hombre llamado Nabal. Y era tan perverso que nadie le podía hablar. Sus criados le tenían miedo. Hay mujeres que toda su vida le han tenido miedo a sus maridos porque las gritan, viven en un estilo militar, porque son impacientes, no tienen ninguna consideración, hacen trabajar a su esposa el día y la noche, y se necesita la sabiduría de Dios para vivir con un hombre así. En la historia de hoy encontramos un matrimonio donde ella es creyente, esa mujer teme al Señor, y él, su esposo, es inconverso, egoísta y pagano. Y la pregunta es, ¿cómo consiguió Nabal casarse con una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia? Algunos comentaristas han llamado esta historia La Bella y la Bestia, como la película. Los dos son el polo opuesto, son como el agua y el aceite, el día y la noche. En aquel entonces, los padres arreglaban el casamiento. ¿Fueron influenciados por las riquezas de Nabal? Posiblemente en una cultura donde la mujer se casaba muy joven, y esto sucede todo el tiempo, donde una mujer se casa porque el hombre es rico, y quizás Abigail no escogió casarse con él. La Biblia guarda silencio. En primer lugar, necesitamos la sabiduría para tratar con un esposo difícil, y esa sabiduría es la que viene de Dios.
Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios para tratar con un esposo difícil, sabiendo percibir el problema. Abigail era consciente del tipo de hombre que tenía como esposo. El verso 4 nos dice que David estaba en el desierto con 600 hombres. Se les había acabado las provisiones, estaban hambrientos y oyeron que Nabal esquilaba las ovejas. Pero también nos dice la Biblia que este hombre era del linaje de Caleb. No toda la descendencia de Caleb era buena. Nabal significa necio. Hay 2 salmos en la Biblia, el 14 y el 53, que son exactamente iguales y comienzan con esta frase: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se hicieron abominables, maldad, no hay quien haga el bien. La palabra necio significa idiota, estúpido, tonto. Nabal describe la indiferencia, la apatía, la arrogancia. Y hay que ser muy arrogante para decir que Dios no existe. Y es curioso, la Biblia describe lo que Nabal tenía. Por ejemplo, dice la Biblia que él tenía cosas como una hacienda, era rico en cabras y ovejas. Era un calebita. Caleb en hebreo significa perro, tan bravo como un perro. Ese era su carácter, avaro. Tenía tanto para él que no podía compartirlo. Abigail, una mujer de buen entendimiento, de discernimiento, en prudencia, capacidad de entender, inteligencia, era una mujer comprensiva, una mujer espiritual. David le envía a 10 jóvenes a Nabal para saludarlo y nos dice así la escritura, del verso 5 al verso 13. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia a tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñese cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Necio en la Biblia no es alguien que tenga mente deficiente. El necio es una persona que quiere vivir su vida como si no existiera Dios. No tiene temor de Dios, no le importa lo moral, mucho menos lo espiritual, y como resultado actúa así como Nabal. Cuando hago mi voluntad, estoy diciendo que Dios no existe, que puedo hacer lo que yo quiero. Dice la Biblia en Isaías 32:6, pues los necios hablan necedades y hacen planes malvados, practican la impiedad y difunden enseñanzas falsas acerca del Señor, privan de alimento a los hambrientos. Y fue exactamente lo que hizo Nabal con David, les negó la comida, el agua. Nuestro corazón determina nuestro carácter, nuestra conducta. Si tienes un corazón necio, actuarás neciamente. Si actuamos impíamente, revelaremos que tenemos un corazón necio. ¿Será que vives como un Nabal? ¿Como Abigail? ¿O seré yo a veces imposible de tratar? ¿Seré arrogante? ¿Áspera, dura, siempre viendo lo negativo en los demás,
pensando lo peor? ¿Respondo a otros con enojo o con ira? Si yo actúo y respondo así, eso dice la condición de mi corazón. Una mujer con un esposo difícil debe ser sabia. Ella sabía los problemas que tenía Nabal. Y si estás casada con un hombre que tiene deudas, es una lucha porque ese hombre no podrá dormir tranquilo. Y si es a ti que te cobran el dinero o tu esposo es un mujeriego, ese es tu Nabal. O estás casada con un perezoso que no quiere trabajar, tranquilo, que la mujer mire a ver cómo soluciona los problemas. ¿O qué tal un jugador? Miren, hay hombres que lo han perdido todo por los juegos, apostando, hipotecan la casa y la pierden. Hay mujeres que están casadas con un borracho. Lo que gana en la semana se lo toman con los amigos el fin de semana. Y esa pobre mujer no le puede decir nada. Nabal era un borracho. ¿Y qué tal un esposo drogadicto? Hace años conocí a una mujer muy joven, casada con un hombre que fumaba cocaína delante de sus 2 hijos pequeños. Y esta muchacha vivía en un infierno. Hay esposos abusadores. Aquí mando yo, y usted se calla, la casa es mía, yo soy el que me mato trabajando. Humillantes. Yo a usted la saqué de la miseria en que vivía. Esos hombres le echan en cara todo a la esposa, la comida, que tienen un techo. Son hombres dominantes, soberbios, orgullosos y a un estilo militar. ¿Y qué tal la mujer que está luchando para motivar al esposo espiritualmente? Mujeres creyentes casadas con hombres no creyentes, donde son ellas las que llevan la carga de guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Hombres adictos a la televisión, a las películas, a la pornografía, donde le dan un testimonio a los hijos tan miserable. Y esas mujeres tienen que luchar y luchar, porque ya los hijos crecieron y no quieren seguir al Señor. Sigamos leyendo la historia. Del capítulo 14, del versículo 14 al verso 17 del primer libro de Samuel, capítulo 25. Estamos en la historia de David y Abigail. Dice así el verso 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Esa palabra zaherido significa: y él les respondió con insultos. Verso 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces, ¿sabía Abigail con qué clase de hombre estaba casada? Claro que sí. Pero ella no era como su marido. Ella era una mujer prudente y sabía oír. Y una de las características de un necio es que no escucha a nadie. Hay esposos que nunca escuchan a su esposa. Piensan que se rebajan si su mujer les da un consejo. Y ese era el caso de Abigail. No hay quien pueda hablarle. Necesitamos la sabiduría de Dios para vivir con un hombre difícil. Actuando con diligencia. Versos 18 al 23. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a su criado: Id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho:
Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado y todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ella buscó una solución al problema. Había sido la comida, Nabal se negó a dársela a David. Ella actuó prontamente. Cuando tengo un marido difícil, no debo amargarme, sino buscar la solución. Hay mujeres que dicen, ¿cómo pude, Señor, casarme con este hombre? Y se enfrascan tanto en el problema y muchas veces nos quedamos allí por años, llorando, lamentándonos y nos envejecemos y no buscamos la solución. ¿Cuál era la solución al problema de David? La comida. O sea, Nabal se negó completamente a darles algo de comer. Entonces la solución era, claro, llevarles comida. Mis amadas, la solución siempre la tendrá el Señor. Y Abigail, la mujer que estamos estudiando hoy, nos da ese ejemplo. En buscar la solución con la ayuda de Dios, con la sabiduría de Dios. ¿Cómo motivar a un esposo que trabaje? Sabiduría. Si el esposo es un borracho, orar, buscar un médico, actuar con humildad. ¿Cuánta dependencia del Señor necesitamos para vivir con una persona difícil? Verso 24. Y ella se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuchas las palabras de tu sierva. Qué humildad la de esta mujer. Llama a David mi siervo, o Señor, Señor mío. 13 veces en todo el capítulo 25 del primer libro de Samuel se llama a sí misma sierva. Qué lindo, qué ejemplo tan maravilloso de Abigail para mí. Verso 25. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi los jóvenes que tú enviaste. Esta mujer se enfrenta con un hombre enfurecido, armado con espada, con 400 hombres detrás de él, dispuestos a hacer guerra por el simple hecho de que no le quisieron dar comida. David, un hombre recto, que bajó la guardia, un hombre impulsivo, que está respondiendo de la misma manera que Nabal, por la fuerza, a lo bruto, tosco, a lo ordinario. Él quiere guerra, pues guerra va a tener. Dice la Biblia en Proverbios 24:4, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad para que no seas tú también como él. Y Proverbios 25:28, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Pensemos por un momento, ¿era tan grave lo que Nabal le había hecho a David para que lo quisiera destruir? No, no era tan grave. David se dejó llevar por la ira, y es un veneno mortal en cualquier relación. El necio es el que no escucha, el que rehúsa escuchar. El necio es terco, su mente está decidida a no escuchar a Dios. Entonces tenemos a Abigail en medio de dos hombres. Uno era su esposo, tosco, ordinario, arrogante, soberbio, orgulloso. Los mismos criados le dicen que David los había protegido a ellos y a las ovejas en el desierto, que era justo darles algo de comida. ¿Pero qué dice Nabal? ¿He de tomar mi pan, mi agua, mi carne, mis esquiladores? ¿Cuántos mis encontramos en el verso 11? 4, ¿verdad? Un hombre supremamente egoísta, que le costaba matar unas cuantas ovejas y darla a los hombres hambrientos de David. Pues este era el esposo de Abigail, y ella sabía quién era él. Pero también Abigail se encontraba frente a David, lleno de ira, de rabia,
Y esta mujer fue usada por el Señor para interceder por la vida de su esposo difícil, por los criados, por su vida misma, pues David había resuelto en su corazón matarlos a todos. La sabiduría de Dios para hacer frente en momentos difíciles. Nabal, un hombre duro, áspero, se portaba mal, egoísta, tacaño, severo con su lengua. Pero Abigail, cuyo nombre significa Dios es mi gozo, respondió con sabiduría. Y es la forma de responder de una mujer virtuosa que hace la diferencia. Muchas mujeres, e incluso usted y yo, en determinado momento, hemos actuado como Nabal o como David, diciéndole al Señor: ¿por qué no matas a ese hombre que tengo como esposo? No aguanto más sus traiciones, infidelidad, maltrato físico, verbal, sus desprecios. ¿Será correcto decirle al Señor: Señor, juzga, mata a ese hombre? No, mis amadas, no y no. Que el Señor nos guarde de ser jueces, de querer ayudarle a Dios, tomando venganza en nuestras manos. Dice la Biblia en Romanos 13:19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 13:21. ¿Has orado de esta manera? ¿Le has pedido a Dios que destruya a tu marido? Arrepiéntete, pídele perdón al Señor. De lo contrario, eres como Nabal, una necia. ¿Y qué dice el necio en su corazón? Que Dios no existe. Quizás tu Nabal cambie si Dios lo quiere así. O quizás tu Nabal nunca cambie, como lo fue el esposo de Abigail. En segundo lugar, necesitamos sabiduría de Dios para hablar acerca de un esposo difícil, hablando con respeto. Abigail está frente a David, tratando de llegar a su corazón, y utiliza el arma de la humildad, lo contrario a su esposo, que es ofensivo y cruel. Dice el verso 26, Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Verso 27 y 28. Siendo generosa. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. El efecto que produce la humildad, el rogar, el pedir perdón, cuánta falta nos hace ser como Abigail, ser generosas, humillarnos, pasar por alto la ofensa, suplicar por misericordia. Qué gran ejemplo es Abigail para cada una de nosotras. Verso 29. Exaltando al Señor. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una honda. Esa palabra haz que Abigail utiliza en el verso 29 significa: estará a salvo al cuidado del Señor. Qué palabras tan sabias de esta mujer para el futuro rey de Israel. Qué recordatorio cuando David mató a Goliat con una piedra lanzada desde su honda. Y él, David, sí que sabía manejar una honda. Tengamos en mente que Dios siempre nos dará la salida a cualquier situación. Abigail anima a David: quien sea que te persiga tu vida, está en las manos de Dios. El Salmo 91, los versos 1 al 4, dice así la Biblia: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Abigail sabía que a pesar de vivir con un esposo difícil, ella sabía quién era Dios. Para ella y para David, no podía escaparse de su situación, pero su confianza era el Señor. Debajo de sus alas estaba segura. No importa los navales que hayan en tu vida, mujer que me escuchas, tu vida y mi vida están en las poderosas manos del Señor. El Salmo 121 nos dice la Biblia que Jehová es nuestro guardador. Según un comentario, dice que este salmo se refiere a esta circunstancia de David y con Nabal y Abigail. ¿Qué dice este hermoso salmo en el verso 5? El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El Señor no se fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Qué pasaje tan hermoso de las Escrituras. Y posiblemente fue inspirado por el Espíritu Santo a David cuando estaba en esta situación con Nabal. Si estás pasando un momento como Abigail, parada en medio de dos hombres furiosos, a punto de matarse, puede ser tu esposo y tu hijo, y tú estás allí en medio, defendiendo a ese hombre necio y defendiendo a tu hijo que está furioso, a punto de pegarle a su padre. Recuerda que tu vida está guardada en el Señor. Todo está bajo el permiso y la voluntad de Dios para nuestra vida. Y el ejemplo para mediar en medio de dos hombres furiosos es Abigail. Llegar al corazón de esos hombres con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tal si tu esposo es un abusador, un maltratador? Debes buscar ayuda al pastor, a los ancianos de la iglesia, a las autoridades. No debes permitir por ningún motivo que te golpee o atente contra tu vida. Recuerda, Dios es nuestro refugio, nuestro castillo fuerte, nuestra esperanza. Si estás casada con un Nabal o tienes un hijo, una hija como Nabal, Dios tratará con los Nabales, dice la Biblia. Hay mujeres que son golpeadas por sus esposos y ellas por miedo se quedan calladas, pero no debes quedarte callada. Debes denunciarlo y debes hablar con las autoridades. Dios también usará a la autoridad. En Proverbios 11:21 dice: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Ahora quizás tú estás casada con un Nabal, has estado casada con un Nabal por 20, 30 o 40 años y tu corazón clama: Dios mío, ¿hasta cuándo? No sabemos cuánto tiempo durará ese Nabal en nuestra vida, pero Dios hará justicia como lo hizo con Abigail. En el verso 32, David reacciona y bendice a Abigail. Dice el verso 33, bendito sea tu razonamiento, que me has estorbado hoy para ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Verso 36, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer todo lo que había pasado con David, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. La Nueva Traducción Viviente dice: como consecuencia tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Abigail había vivido con un hombre imposible de vivir con él, orgulloso, iracundo, irracional, mezquino y controlador. Pero ahora estaba muerto. Dios lo mató. Nabal, un hijo del diablo. Abigail, una hija de Dios, piadosa, sabia,
Evitó una tragedia en su familia que, a pesar de las circunstancias tan difíciles por las que pasó, fue fiel al Señor. Ella sabía quién era David, sabía que Samuel lo había ungido como rey, una mujer que actuó con diligencia. Ahora usted me dirá, ¿qué hago? Tengo un esposo tan difícil. Yo le digo, mire al Señor, ore, clame a Dios que le dé la salida. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero Dios en su tiempo le dará la respuesta. Verso 39. Cuando David oyó que Nabal había muerto, bendijo a Jehová, quien había juzgado su causa, y tomó a Abigail como esposa. Verso 41. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Recompensó Dios a Abigail? Claro que sí. Recompensó su humildad, la forma como actuó frente al problema. Es aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el momento de examinar mi corazón. ¿Cómo soy? ¿Con cuál de los tres personajes me identifico? ¿Con Nabal, un necio que decía en su corazón no había Dios y vivió toda su vida ofendiendo a Dios? Un hombre que no valoró a su esposa Abigail, un hombre que todo lo que dice la Biblia de él es negativo. ¿Nos comportamos como Nabal? ¿O le pedimos al Señor un corazón compasivo para interceder por ese esposo? Si fuéramos como Abigail, ¿cuántos Nabales y cuántos David cambiaríamos? Pero muchas veces queremos el camino fácil, separarme, divorciarme y vengarme de ese Nabal. Dios merece ser glorificado por esa persona difícil, por ese esposo difícil que tengo. ¿Estoy dispuesta a ser como Abigail, de buen entendimiento, a humillarme, a servir a ese esposo, a pedir perdón, a ser generosa como lo fue Abigail, a lavar los pies de los siervos de David, a orar sin cansarme por mi Nabal, a hablar con sabiduría, teniendo siempre en mi boca esa palabra sazonada con gracia, a ser la mujer virtuosa de Proverbios 31:26? Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te doy gracias por tu palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 25, la historia de Abigail. Oh, qué gran ejemplo es ella para mí, Señor. Qué gran ejemplo es Abigail para cada mujer que desea abrazar la sabiduría tuya, Señor, que desea hacer las cosas como tú quieres que nosotras las mujeres hagamos. Oh Señor, ayúdanos a tener esa humildad, esa mansedumbre, ese espíritu de servicio, esa mujer prudente que fue. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ella penetra lo más profundo de nuestro ser. Ella nos cambia. Ella transforma nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Estos son los consejos prácticos para tu diario vivir. Con Ailín Serrano. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Muy buenos días para todas nuestras oyentes. Hoy, bajo el tema Viviendo con un esposo difícil, la vida de Abigail, en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Características de Nabal. Nabal era duro, con malas obras, tacaño, injusto, no se le podía hablar, perverso, insensato, borracho. Este
era el esposo de Abigail, una mujer creyente. Ella amaba al Señor, pero su esposo no. Esta es la historia de una mujer que tuvo a un hombre difícil como esposo, un hombre al que ni siquiera ella podía hablarle. Imaginemos la vida de Abigail. No tenía un esposo que la hiciera sentir amada, no quería suplir sus necesidades, era soberbio, se hacía solo lo que él decía seguramente, y ella ahí, con él, aguantando, atendiéndolo, durmiendo con él. Qué duro, ¿cierto? Ese es tu caso. Tienes un esposo difícil a tu lado. ¿Cómo es tu esposo? ¿Te sientes amada? ¿Feliz? Es posible que digas, no, no me ama, vivo mal, porque su lista de defectos es esta y y desplegamos con gran astucia y facilidad todos sus defectos. Mujer, lo primero que debes saber o recordar es que Él es tu esposo, el hombre con quien quisiste casarte o con quien quisiste vivir, el hombre con quien Dios quiere que estés toda tu vida. Sí, Él, solo Él. Dios desea que te quedes con Él y que lo hagas también ofreciéndole el mismo amor y la misma gracia que Dios te ha dado a ti, mujer. El mundo dice que tú naciste para ser grande e importante, pero Dios dice que naciste para cumplir un ministerio. ¿Qué es eso? Un servicio, un trabajo para Él, para el Rey de Reyes. Este es lo primero, es lo más importante para lo cual debes esforzarte. Como esposa, ser ayuda idónea. Como madre, maestra de los hijos. Como ama de casa, cuidadora del hogar. Como sierva a otros en la iglesia y comunidad. No se trata de ti misma y de tus intereses, se trata de Dios y su plan maravilloso de salvar al mundo del infierno. Es algo demasiado grande, donde tú y yo somos un puntico muy pequeño que puede serle útil al Rey de Reyes. ¿No te parece maravilloso? Que tú y yo seamos parte del plan glorioso de Dios para salvar a muchos. Esto es muy lindo y esto sí da felicidad. Es extraño que dándote tú y sirviendo tú al Señor te haga feliz y no enfocándote en ti misma y en tus deseos personales. Y no solo eso, sino que Dios un día en los cielos te premiará con grandes riquezas por tu esfuerzo. Entonces, entendiendo que Dios quiere que estés con Él, con tu esposo, vamos a observar algunas cosas que debemos conocer y cómo cumplir con ese ministerio tan lindo y hermoso como esposa de un hombre difícil. Primero, debes entender que tu esposo es malo, como todos, como tú y yo. Abigail lo entendía. Ella conocía esta condición. No pienses que por ahí vas a encontrar el hombre de tus sueños, el perfecto, tu príncipe que te hará feliz. Tu felicidad, mujer, no depende de un hombre, sino de Cristo, nuestro verdadero amor. No hay hombres perfectos, ninguno podrá ofrecerte el verdadero amor, solo nuestro Señor. Segundo, tú debes ser sabia para poder cumplir tu deber de ayuda idónea. Abigail vio su problema y no fue a pelearle, a reclamarle, no se puso a llorar diciéndose pobrecita yo, no se amargó contra su dura vida, no huyó, no lo abandonó, sino que con valor y sabiduría afrontó su realidad. Sí, salió a la guerra, sí señor, con gran valor. Con su gran amor, su Señor, Dios, el varón de guerra, nuestro Señor. Esto se logra con la Biblia y la oración. Es buscando a diario a Dios para desarrollar la fe, la sabiduría, la fuerza. Sola no podrás hacer nada, pero con Dios todo es posible. Desarrolla una vida de estudio de la palabra y lectura, una vida intensa de oración y serás otra mujer. Dios te transformará y no habrá gigante que pueda vencerte.
La sabiduría de Dios te ayudará a soportar sin tanto dolor, a perdonar, a aguantar feliz, a servir sin rencores. Te ayuda para que seas apoyo y ayuda a tu esposo, para que sepas aconsejarlo, obedecerlo, respetarlo, para que puedas pensar en formas de ayuda para él, para que él sea una mejor persona. Tercero, debes aprender la humildad. La humildad es el valor más importante que te ayudará en tu papel de esposa. Pues si eres orgullosa, tú solo pensarás en ti, en lo que otros deben ofrecerte, en lo que te hacen o en lo que te dejan de hacer. Y eso te frustrará, pues nadie tiene nada para dar, solo Dios. Pero si eres humilde, te enfocarás en Dios y en su deseo, su voluntad. Te enfocarás en otros, en ayudar, en dar, en servir. Y eso te dará felicidad, pues más bienaventurado es dar que recibir. Si eres humilde, pasarás por alto las ofensas, perdonarás fácil, no te centrarás en tu dolor, sino en el dolor de otros para ayudarlos. Si eres humilde, te fijarás en tus faltas más que en las faltas de tu esposo. No lo criticarás, ni hablarás mal de él, no lo menospreciarás, sino que lo vas a valorar. Si eres humilde, buscarás ser dependiente de Dios y de tu esposo. Serás más sujeta y obediente, renunciarás al derecho de tener siempre la razón y así te evitarás problemas. No reclamarás derechos, no pensarás solo en ti y en tus necesidades, buscarás el progreso de él y no el tuyo. Y obviamente, si él progresa, pues tú también progresarás. Ser humilde, mujer, es el mejor objetivo para una esposa, porque Dios exalta al humilde y nuestro Rey te mirará con agrado y se encargará de tus necesidades, pues Él es justo. Abigail fue humilde y sabia, y esto le permitió salvar su vida, la de su esposo y la de muchas otras personas en su casa. Equivocadamente, pensamos que la solución con el esposo difícil es dejarlo. Pensamos que eso aliviará el dolor, pero mujer, créelo, solo lo aumentará, porque la solución a un pecado no es otro pecado, ¿cierto? La solución a todos los pecados y a todos los problemas es Cristo nuestro Señor, reinando en nuestros corazones, dándole la sabiduría para vivir, dándonos el camino para seguir. Abigail disfrutó de su sabiduría y humildad. Dios vio su situación y resolvió su problema. Sí, su esposo murió y Dios le dio otro buen esposo que fue David después. Pero nuestro Dios le ayudó. Mujer, Dios te ayudará, no seguramente dando muerte a tu esposo, Dios lo guarde, sino dándote a ti la sabiduría para vivir con él. A Dios no le ha quedado difícil nada, ni tu problema, ni tu esposo, ni tu situación. Él quiere y puede ayudarte. Así que ánimo, busca a tu Señor, pide sabiduría y humildad. Cree que Dios te ama y está formándote a ti cada día conforme a la imagen de Cristo. No huyas, sino ven. Ven a las poderosas alas del Dios de Israel y Él recompensará tu obra y te dará la remuneración por tu amor y anhelo de obedecerlo. Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios.